Bien, queridos hermanos, volvemos otra vez a mantenernos en contacto a través de la vía de YouTube, a través de este medio de transmisión. Y como cada jueves, sin importar dónde nos encontremos, vamos a tener un breve estudio sobre el libro de Génesis, concretamente sobre la historia de Jacob. Y el texto en el que nos vamos a centrar en este día se encuentra en Génesis capítulo 25, versículos del 27 al 34. El título de la lección es Por un plato de lentejas, así que seguramente ya sabréis un poquito por dónde van los tiros de este estudio. Y es que, a modo de introducción, decir que la expresión vender a alguien por un plato de lentejas viene a sugerir la idea de realizar una transacción muy poco ventajosa, irrisoria e incluso hasta vergonzosa. Cuando eres capaz de desprenderte de algo de mucho valor por algo tan común o tan sencillo como un plato de lentejas, lo que estás demostrando de alguna manera es depreciación y desprecio por esa cosa de la que te estás desprendiendo. Es restar importancia a un objeto, a una persona, al trocarlos por una baratija de precio extremadamente, pues, ridículo. Es una forma de humillar a alguien, de traicionarlo prácticamente por nada, de considerarlo una nulidad. Si alguien te vende por un plato de lentejas, es que en realidad nunca te ha amado, nunca te ha dado la dignidad merecida y le importa un bledo salir perdiendo en el cambio. No hay nada peor saber que se están deshaciendo de tu compañía, que se están deshaciendo de tu amistad desde la burla y la innoble actitud del desdén. Las lentejas pueden estar muy buenas, con su choricito, con su zanahoria, pero nunca deberían ser la contrapartida a una alevosa desilusión. Vender a alguien por un plato de lentejas supone vender por 2 duros algo cuyo precio es abrumadoramente mayor. En la vida, a menudo solemos realizar esta operación, bien con personas o bien con principios y valores fundamentales de la ética y de la moral. Somos capaces de renunciar a nuestras creencias para ir tras espejismos del deleite. Nos olvidamos de nuestra coherencia, nos olvidamos de nuestro testimonio para perseguir sueños, deseos hedonistas que nos prometen una satisfacción momentánea y efímera. Dejamos de cumplir con nuestros votos para meternos en camisas de 11 varas que solamente nos van a deparar sin sabores. Aparcamos nuestra ética cristiana para nadar con la corriente de tendencias atractivas en su apariencia hasta que nos damos cuenta de que hemos naufragado estrepitosamente. Vendemos incluso a Dios por cosas, por objetos, por hábitos, por modas, que lo único que logran es un caótico amasijo de idolatrías que no nos permiten disfrutar de las bendiciones del Señor que está siempre dispuesto a ofrecernos. ¿Cuántos platos de lentejas, pensadlo bien, cuántos platos de lentejas probaremos en la vida mientras subestimamos lo que Dios tiene para nosotros si le servimos y le adoramos en exclusiva? Vayamos al texto de hoy, a la historia de hoy. Recordaremos que en su nacimiento, la semana pasada, Esaú y Jacob ya habían escenificado la clase de relación que iban a entablar en el futuro. Esa disputa fraternal iba a marcar para siempre el devenir de la familia, no sin que antes también los padres, Isaac, Rebeca, interviniesen decisivamente en este devenir. El tiempo pasa, tras el milagro conceptivo de Rebeca, y los niños van cumpliendo las etapas del desarrollo personal que los convierte en unos jóvenes singulares y con personalidades y caracteres bastante diferenciados y definidos. Tenemos el versículo número 27, donde nos dice que crecieron los niños. Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Como podemos entender por este simple versículo, no podría haber dos temperamentos que pudieran estar más en las antípodas. Esaú era un chicarrón del norte, como podríamos decir aquí en España, amante del campo, de la montaña, que pasaba horas y horas mejorando su destreza con el arco, con las flechas, era un auténtico fanático de la supervivencia, de acechar a sus presas, de buscar nuevas sendas que le procurasen la oportunidad de aportar carne a la dieta familiar. Y tal vez no podrías verlo, pero sí podrías olerlo, cuando el viento traía el efluvio de su contacto con la naturaleza. Era un rudo y sencillo cazador que no miraba más allá del día a día, de seguir disfrutando de la creación de Dios y de sus técnicas cinegéticas. Amaba la soledad y sus prioridades eran simples y cortoplacistas. Era la imagen del nomadismo en todo su esplendor. Por otro lado tenemos a Jacob. Este había escogido permanecer en las tiendas, aprendiendo de la vida comunitaria, de los quehaceres hogareños,
de las actividades propias del sedentarismo. A diferencia de su hermano Esaú, el cual esculpía su cuerpo a golpe de escaramuzas por el campo, Jacob ejercitaba con mayor disciplina y frecuencia las artes de la mente. Aprendió a cocinar junto a su madre, tuvo la oportunidad de recibir una educación mucho más esmerada, al amparo de los maestros y visitantes de las tiendas. Su genio era más tranquilo, apaciguado, paciente. Poseía un autocontrol y una templanza que contrastaban con la impulsividad de su hermano Esaú. Gustaba de rodearse de otras personas y siempre miraba a cada una de sus metas desde una óptica largoplacista. Había cultivado un talante, un tanto también, como veremos más tarde, maquiavélico, que le permitía conseguir sus deseos y objetivos tal y como veremos a continuación. Tal vez el hecho de que estos dos hermanos fuesen tan distintos en su manera de ser, en su estilo de vida, obedecía a que sus padres exacerbaron de algún modo estas diferencias tan confrontadas. Nos dice el versículo 28 que amó Isaac a Esaú porque comía de su caza, pero Rebeca amaba a Jacob. Los favoritismos, esos fenómenos, ¿no?, que surgen en algunas familias, esos favoritismos hacen acto de aparición aquí para acabar de rematar la faena. No es que los padres no amasen a sus hijos, pero lo que sí era bastante perceptible es que cada progenitor tenía predilección por uno en concreto. A Isaac, pues le encantaba Esaú, porque Isaac era carnívoro, le pirraba cualquier vianda de caza que su primogénito le traía cada día. Isaac contemplaba el velludo y robusto Esaú y veía la continuación de la saga familiar y se complacía cada vez que el olor punzante del campo entraba en su tienda. Por otro lado, a Rebeca le gustaba tener a su vera a Jacob. Siempre estaba ayudándola en las faenas caseras, disfrutaba de su compañía en cada momento, mientras ésta lo instruía y educaba en su tienda. Era el hijo de su corazón a pesar de que fuese el segundo en nacer. Este reparto de afectos acentuó más si cabe el abismo existente entre ambos muchachos en términos de afinidad. Pues precisamente esa brecha, que se iba a ir ensanchando con el paso del tiempo entre Esaú y Jacob, se concreta en un episodio que, a pesar de que no parece que tenga mucha importancia en un principio, influirá decisivamente en el porvenir de ambos hermanos. Versículos 29 al 30. Guisó Jacob un potaje y, volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: «Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado». Por eso, dice entre paréntesis, fue llamado Edom. Jacob tenía muy buena mano con la cocina y sabía preparar guisados deliciosos que toda su familia degustaba. El potaje que había elaborado Jacob, aunque parece a simple vista un plato más, pues no era tal cosa, tal y como veremos más tarde. Ahí estaba Jacob, sentado fuera de las tiendas, en un fuego, con su olla, lanzando señales olorosas de que se estaba cociendo algo sabroso, algo suculento, como que no quiere la cosa. De repente aparece en escena Esaú, todo sudoroso, lleno de polvo, mugre, con cara de cansado, tras toda una jornada buscando presas que cazar, y tras consumir sus energías corriendo de un lado para otro, su cuerpo se halla exhausto y su estómago comienza a gruñir como un lobo hambriento. Y en cuanto divisa a Jacob removiendo el potaje y el aroma a comida llega a sus sensores olfativos, la boca se le hace agua. Aproximándose a Jacob y echando un vistazo al guiso que borbotea en la marmita, solamente piensa en llenar la panza a toda costa. No se plantea otras opciones culinarias, solo quiere comer del potaje que su hermano tiene ya listo. Sus papilas gustativas ya están en modo alimentación y la sangre se concentra más en el vientre que en el cerebro, y con un ruego voraz, Esaú le pide a Jacob que tenga misericordia de él y que le ofrezca ni más ni menos que un buen plato de lentejas con el que saciar su gran apetito. Está que se muere de hambre y ya no aguanta mucho más, se siente desfallecer y exagera su estado de gazuza para ver si puede obtener de su hermano una muestra de gracia y compasión. Esaú podía haber ido perfectamente a la alacena de su tienda, haberse preparado un buen banquete, pero se le mete en la mollera que solamente el guiso de su hermano saciará completamente sus deseos. A raíz de este episodio, y a causa de la querencia imperiosa de probar el caldo rojo de las lentejas, Esaú será más conocido como Edom, vocablo que en hebreo significa rojo. La respuesta de Jacob ante este ruego
instintivo de Esaú nos advierte de qué clase de persona estamos hablando cuando hablamos de Esaú. Fijaos, en Jacob, en el versículo 31, respondió: véndeme en este día tu primogenitura. El oportunismo en su máxima expresión. Jacob no estaba allí por casualidad. Eso debemos olvidarnos por completo de esa idea. No había preparado el suculento manjar colorado de legumbres de forma azarosa. Todo formaba parte de un plan tan bien conformado que sorprende en un joven de su edad. Jacob sabía cuándo iba a llegar Esaú, por dónde iba a pasar tras sus actividades campestres y lo mucho que le gustaría servirse un buen plato de lentejas en ese instante. Conocía con detalle la psicología que movía a su hermano y tenía la certeza de que Esaú iba a caer de cabeza dentro de la ratonera que le había preparado con tanto esmero. Esaú era muy impulsivo, muy temperamental y sin margen a la duda, Jacob sabía que se rendiría ante el menú que le tenía preparado en el caldero. Por eso, cuando Esaú le pide que le dé de ese guiso, Jacob sabe que tiene en su mano dar un golpe de efecto magistral. A Jacob, fijaos bien, a Jacob no le ablanda el corazón observar el estado famélico de su hermano, para nada. Las emociones no son lo suyo a tenor de la propuesta a Esaú. De alguna manera le está diciendo a su hermano: si quieres un plato a rebosar de mis lentejas, tendrás que darme algo a cambio. El precio del potaje es tu derecho de nacimiento, tu primogenitura. Vaya con Jacob. Menuda hermandad parece mostrar el Benjamín de la familia. Pero antes de seguir con la historia, es menester saber en qué consistía la primogenitura en aquellos tiempos. El primogénito, como bien sabréis, era el primer hijo de un matrimonio. Y este debía ser honrado por toda la familia y los padres tenían la obligación de consagrarlo y dedicarlo a Dios. El primogénito tenía una serie de privilegios especiales que incluían, entre otros, el de ejercer autoridad sobre el resto de sus hermanos, la oportunidad de recibir de su padre una bendición especial, heredar la posición de su padre tras su deceso y en ausencia o enfermedad del padre era el que se convertía en cabeza y sacerdote de la familia. En términos legales, el primogénito tenía la prerrogativa de ser receptor de una doble porción de la herencia de su padre. Claro, en lo que respecta a Jacob y Esaú, la primogenitura era, de algún modo, la garantía de que el que la detentase sería el depositario de la promesa de Dios de forjar un gran pueblo para la bendición de todas las naciones. Por ello comprobamos que Jacob no estaba precisamente bromeando sobre su petición de intercambio. Claro, Esaú, que ya solo piensa con sus jugos gástricos, ni siquiera reflexiona, ni siquiera medita su contestación. En lo que quiere es comer lentejas y rebañar el plato. No hay nada más urgente y nada más importante que esto. Nos dice el versículo 32, que entonces dijo Esaú: me estoy muriendo. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Aquí comprobamos la clase de prioridades que Esaú tenía en la vida. Primero, llenar la andorga y después, pues ya se verá. ¿Esaú se estaba muriendo literalmente de hambre? ¿Vosotros qué creéis? Por supuesto que no. Muchas veces hiperbolizamos nuestros sentimientos, nuestras emociones para lograr algo de los demás y a Esaú le tiene sin cuidado la primogenitura, algo muy lejano, algo muy abstracto en esos instantes de hambre. No se para a pensar ni un minuto en las repercusiones de lo que acaba de decir en voz alta, obedeciendo más al rugido de su barriga que a la voz de la razón. El instinto de supervivencia se superpone al consejo de la conciencia y del sentido común y sucumbe ante la artimaña de su hermano Jacob. Jacob se frota las manos, pensando ya en dar el golpe de gracia, salirse con la suya, pero no antes sin rubricar formal y seriamente el trato con el juramento de su hermano. Versículo 33. Dijo Jacob: júramelo en este día. Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Esaú realizó el juramento con rapidez, con premura inusitada, pero con la validez necesaria como para que Jacob pudiese reclamar en el futuro sus derechos y sus privilegios. Ahora sí, temblando de entusiasmo, babeando de satisfacción, Jacob le sirvió una buena ración de potaje de lentejas junto con un chusco de pan para mojar en el caldo y que no quedase una sola legumbre en el plato. Versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Fue visto y no visto? En menos de lo que canta un gallo,
Esaú se había acabado el potaje, había terminado con el pan y se había bebido el agua. Y tal como vino, se fue, sin comentar el pacto sellado, ni preguntar sobre cómo deshacer el juramento dado. No, para Esaú fue un acto transaccional más. Pero para Jacob era totalmente diferente. Para Jacob fue el primer paso hacia la conquista de sus sueños de grandeza y prosperidad. Todo lo que englobaba la primogenitura fue vendido por unos minutos de goce y disfrute. He ahí el mal que padece también el ser humano hoy día. Vender la honra y el testimonio por unos minutos de escarceos con el sexo, con el dinero, con las sustancias estupefacientes. Y eso al final no sale a cuenta. El escritor de Hebreos recoge este pasaje de la vida de Jacob y Esaú para advertir contra la posibilidad de que en la iglesia de Cristo se infiltren personas dadas a la fornicación y a la mundanalidad, identificadas en la persona de Esaú. Leamos en Hebreos capítulo 12, versículos del 16 al 17. Que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hermanos y hermanas, muchos creyentes con trayectorias ejemplares han visto cómo éstas han sido abatidas y destruidas por unos momentos de delectación carnal y hedonista, y ya no han podido levantar cabeza por mucho que hayan querido hacerlo. El estigma de unos segundos de infracción de la santa ley de Dios siempre deja la cicatriz indeleble de la desconfianza. Para terminar y concluir este estudio de hoy, ¿qué podemos aprender de este relato? Sobre todo, podemos aprender que es una grandísima temeridad intentar cambiar la nueva vida que tenemos en Cristo por sucedáneos engañosos y pecaminosos. Dejar que sean nuestros instintos más salvajes e irracionales los que dirijan nuestras decisiones suele aparejar miseria y desolación de por vida. Arrinconar el sentido común que Dios nos ha dado, la capacidad de reflexión desde la palabra de Dios, la oportunidad de saber discernir espiritualmente cada camino que emprendemos con vistas al porvenir, es la mayor de las imprudencias que podríamos cometer. Esaú, tal y como vemos y veremos en posteriores estudios, pagó muy severamente las consecuencias de su insensata e impulsiva elección. Por eso, hermanos y hermanas, evitemos en lo posible que esto nos suceda a nosotros y valoremos lo que Dios nos da por encima de cualquier otra cosa. No traicionemos a Dios por un plato de lentejas que simplemente satisfará nuestros cuerpos unos menos instantes, porque así estaremos dando la espalda a una vida eterna que llena por completo todo nuestro ser. Espero que haya sido de bendición, espero que podáis reflexionar hasta el domingo sobre el tema de hoy. Sigamos orando los unos por los otros, por médicos, enfermeros, cuerpos de seguridad del Estado, por nuestros gobernantes, sigamos orando por aquellos que están infectados, por aquellos que están ahora también en la UCI luchando por su vida, sigamos orando por los familiares de aquellos que han perdido a seres queridos en esta batalla vírica que tenemos todavía por delante. Sigamos perseverando en la oración, cuidando los unos de los otros, no nos olvidemos de Eunice, de Francisca, de Enriqueta, no nos olvidemos de Arturo, no nos olvidemos de Vicente Chiribella, estemos siempre pendientes de nuestros hermanos más ancianos, que ahora también necesitan muchísimo de nuestro apoyo, y también, pues aunque no podemos visitarlos, aunque no podemos verlos y abrazarlos, pues hacerles una llamadita y que por lo menos se sientan tranquilos y apreciados por el resto de la comunidad de fe. Muy bien, pues mañana seguimos con un nuevo devocional, mañana por la mañana, y vamos dirigiéndonos hasta el próximo domingo, donde tendremos nuestro sermón dominical. Que el Señor nos bendiga.